cosas, aunque ya las sepáis. Porque hay cosas que hay que repetirlas, y en la repetición hay mucha luz, hay mucha revelación, hay mucho entendimiento de la palabra de nuestro Dios. Y queremos en esta noche hablar de todo un poquito en cuanto a la ruta que tiene que ver con lo que es atrio. Así que queremos ubicarnos de la mejor manera y poder hablar allí de varias cosas que son muy interesantes y que realmente bendicen la vida poderosamente. Como le dice usted, después de la pérdida siempre uno queda un poco golpeadito, ¿verdad? Pero bueno, eso pasa, ¿no? Eso pasa. Y quisiera que nos podamos ubicar en el libro de Éxodo, capítulo 27. Éxodo 27, que podamos mirar allí y mirar allí los versos 9 al 19. Yo voy a leer varios versos allí que nos van a dar la idea de lo que queremos tratar, aunque no nos quedaremos allí de largo, pero sobre eso trabajaremos. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, al lado meridional, al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para su lado, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de su columna y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos y sus columnas 10 con sus 10 basas, y el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos y sus columnas 3 por sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortina y sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra de recamador y sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata y sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y toda su estaca toda su estaca del atrio serán de bronce. El Dios Todopoderoso nos bendiga y nos prospere tremendamente por todas estas verdades maravillosas que usted las sabe y que vamos a hablar un poquito de eso. Quiero correr bajo varias cosas, solo que quiero darle varias cosas importantes aquí. Todo esto es un diseño que fue revelado en sombra y figura. Entonces, al ser revelado en sombra y figura, significa que toda la verdad cuando se dijo la gente no la entendió. Por esa razón, los judíos abrazaron todo aquello creyendo que era todo. Sin embargo, muchos de los profetas entendieron que lo que ellos ministraban no lo ministraban para sus días, sino para otras generaciones que vendrían por delante, a los cuales el Dios Todopoderoso llamaría. Entonces, cuando miramos nosotros todas estas cosas, por ejemplo, miramos, como usted ha visto el tabernáculo, si lo miramos, por un lado tiene 50 codos, por el otro lado el fondo 50, a su derecha 100 y a su izquierda 100. Ya usted sabe que todas esas cosas tienen un significado allí y todos esos números tienen que ver
Pero si yo quiero explotar al máximo toda esta verdad que está allí establecida, yo tendré que entender el campo profético de esa verdad, para que esa verdad surta un efecto poderoso de cambio, de transformación en mi vida. Si usted mira la entrada, y usted sabe que eso tiene que ver con jubileo, salvación. Si usted mira el costado, 100 tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con multiplicación. Pero si le damos la vuelta a todo, encontramos 300 testimonios de 2 o 3. Las cosas son firmes, significa que tiene que ver con honra, pero empieza por salvación, empieza por libertad, empieza por crecimiento, empieza por multiplicación, para luego llevarlo a lo que es el principio de honra, que es la parte clave de todo aquello, porque el propósito de Dios es llevarnos a la estatura, a la medida del varón perfecto. Ahora, yo tengo que permitir que esa verdad en mí crezca, que esa verdad en mí explote, que esa verdad en mí se desarrolle, que yo pueda experimentar el desarrollo, el crecimiento de eso en mi vida, porque para eso es que está hecho. Lo otro es cuando, por ejemplo, nos establecemos en lo que tiene que ver con los colores, ¿verdad? De pronto el tiempo no nos alcanza para tanto, pero los colores. Si nosotros miramos los colores, encontramos 4 colores. Encontramos, sí, ahí están, ¿verdad? Encontramos los colores y encontramos, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver, este contorno, todo, tiene un solo color, que es blanco. Y de ese color es el color que aquí se establece, porque encima de ese color era que se tejían los otros colores. Se tejía el color púrpura, el color carmesí y el color azul. Significa que el color dominante allí era el blanco, ¿verdad? Y al ser el color dominante el blanco, eso tiene una verdad poderosa. Tiene una verdad poderosa que cuando yo la entiendo y la aplico a mi vida, eso tiene que dispararme, es que me va a disparar poderosamente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros del color blanco, diga conmigo, blanco. ¿Qué color? Blanco, ¿verdad? Eso realmente es poderoso. Cuando lo miramos en las Escrituras y miramos toda esta verdad allí, cómo se teje, cómo la podemos apreciar, cómo la podemos recibir. Y entonces, si nos remitimos a las Escrituras nos van a hablar que a la novia del Cordero se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y dice que el lino fino, blanco y resplandeciente son las acciones justas de los santos, ¿verdad? O sea, a la novia del Cordero se le concedió que se vista de lino blanco, limpio y resplandeciente, porque eso es las acciones justas de los santos, ¿verdad? Entonces estamos hablando del color dominante aquí. Pero cuando nosotros nos remitimos, por ejemplo, a lo que dice en Romanos capítulo 5 y miramos allí el verso número 17, Romanos 5, verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y ojo, y el don de la justicia. Entonces, ese color blanco dominante, lo que significa es que cuando yo confesé a Cristo como mi eterno y suficiente Salvador, por esa gracia maravillosa, a mí me dieron el don de la justicia. ¿Estamos acá? Diga, yo tengo el don de la justicia. Y el don de la justicia es todo Cristo para mí. Cristo justo, recto, santo, puro. Todo lo bueno que Él es, lo vació en mí.
¿Estamos acá? Así que al vaciarlo todo en mí, me hizo como Él. Entonces, vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, y mire el último verso, el 21. Al que no conoció pecado, por segundo Quiñones lo hizo pecado. Yo no hice su Biblia, diga así, pero la Biblia dice así. Lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? O sea, por gracia, que es por fe, me dieron el don de la justicia. Y ese don de la justicia a usted lo convirtió en la justicia de Dios. ¿Qué le parece? ¿Cuándo va a ser eso? Diga, eso es lo que yo soy. Hoy, mañana y siempre. Estamos hablando del color dominante, el blanco, ¿verdad? Vamos entonces a Efesios capítulo 1 y miramos allí, Efesios capítulo 1, y miramos allí versos 16 en adelante. No ceso de dar gracias, ya está, no gracias. No ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El otro, por favor, el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Lo detenemos un poquitico ahí para seguir. Significa que hay tanta verdad allí, poderosa, profética, apostólica, para dimensionar mi vida, que yo necesito operar con el espíritu de sabiduría y revelación para poderla entender. De lo contrario, simplemente cada vez veré blanco, veré rojo, veré púrpura y azul. ¿Qué es lo que tú ves? Blanco. ¿Qué es lo que tú ves? O sea, si no se le mete mano a la revelación, simplemente verá un color, mas no interpretará un código, porque ese color allí lo que significa que es un código que hay que decodificarlo para poder aprovechar toda la potencia que hay en esa verdad allí. Entonces, ¿cómo lo voy a decodificar? Con revelación y sabiduría. Estamos hablando del color blanco, justicia. Entonces, el otro texto, por favor. Alumbrando, ¿qué va a hacer la sabiduría? ¿Qué va a hacer la revelación? Me va a alumbrar los ojos de mi entendimiento, o sea, va a traer luz a mi espíritu y por ende a mi alma, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. De otra manera no lo podré saber. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Entonces, cuando usted mira la esperanza que lo llamó a ser como Él. Dice que nos llamó para ser santos, porque es el versos 4 que dice del mismo capítulo, dice que nos llamó, que nos escogió o nos eligió antes de la fundación del mundo para ser, repite ya por favor, ya, al verso 4, ¿sí? Eso, pero quiero que lo muestre ahí, ¿sí? Quiero que lo muestre ahí. El verso 4 del mismo capítulo, ¿sí? 1:4, ya estamos, ¿verdad?
según nos escogió en Él, según nos escogió en Él, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos y sin mancha. ¿No entiende cuando usted lee eso? Semejante a Él. Pero cuando dice que me llama para ser semejante a Él, tiene tremenda carga para ser como Él. ¿Cómo yo llego a ser como Él? Entonces dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Qué es para usted sin mancha? Sin pecado. Ahí está el problema, que usted lo entiende al revés. Porque si lo entiende al revés, ¿cuándo vivirá sin pecado? ¿Qué usted hace para vivir sin pecado? ¿Cómo usted hace para vivir sin pecado o vive el pecado dulce? Porque él ya nos escogió y ya dijo que no fuéramos santos. Por eso, somos santos por eso. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. ¿Y qué es? O sea, ustedes tienen la verdad, ustedes saben el resultado, solo que le metieron, que perdimos ahí, no puedo orar, no me puedo concentrar. ¿Cuánto la carne va a querer? Nunca. Entonces, nos hizo embajadores, pero todo esto es obra de la justicia. Todo esto es obra de ese bendito color blanco, que es el color dominante de todo el perímetro y aún de la puerta del tabernáculo. Y hacia adentro. Y el siguiente texto, por favor. El último, el 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero mire, es que yo me siento débil, yo siento que todavía el cuento de mi madre, deja a tu madre tranquila, allí en el cementerio esos huesos lo renueva, déjalo tranquilo, déjala que descanse en paz, la pobre vida. Viste que le vienen revolviendo a la madre y al padre y todo aquello. Y el detalle es que no ha crecido, no entiende justicia. Porque, ¿qué es lo contrario a la justicia? La injusticia. Pero antes que aparezca la injusticia, Satanás va a mover, porque mire, el cielo tiene un ministerio, ¿quién es el más grande del ministerio? ¿Usted sabe que Cristo murió y que va a hacer a los cielos? ¿Qué Cristo está haciendo hasta ahora sentado en la isla del Padre? Intercediendo. Tiene más de 2000 años intercediendo a Jesucristo. Significa que ese ministerio es uno de los ministerios grandes, gigantes. Cristo lo tomó y está en serio cumpliéndolo. Ministerio sacerdotal. Pero el diablo tiene otro ministerio. El diablo tiene el ministerio de la acusación, de la condenación. Por eso dice Apocalipsis, el cual los acusaba a los hijos de Dios o a los hermanos de noche y de día. Satanás sabe que frente a un creyente el pobre desgraciado está derrotado. No tiene, pero él tiene requisitos, la ignorancia, el desconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a valer? Va a poner idea. Tú no has cambiado, tú eres el mismo, sin vergüenza, el mismo pecador, tú eres la misma, tú no has cambiado y te hace sentir aquello, el pecado, y te hace sentir la vida vieja y sientes que yo siento que no he cambiado y tú te puedes sentir. El día que tú aceptaste a Cristo, porque esos colores representan la naturaleza de Cristo ya en nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza dominante, que es la naturaleza
de la justicia. Somos la justicia de Dios. Todo. Nosotros somos los hombres y mujeres creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿en dónde se frena el avance y el desarrollo? Porque yo tengo que aprender a trabajar la conciencia de condenación. Si la gente no trabaja la conciencia de condenación, la tiniebla, mire, le va a ganar de un cristiano y ya Dios lo perdonó. Ya Dios lo limpió con su sangre. Y está bonito, y le viene la idea. Y se vuela para allá. Sí, Dios mío, ¿por qué lo hice? No debía haberlo hecho. Señor, perdóname. Y dice, ¿qué quiere que te perdone? Del pecado que cometí. ¿Cuál pecado has cometido? ¿Cuándo? Como le decía en un momento, una vez que Dios te perdona de raíz y para siempre. Y si hay algo que Dios, y si hay, mire, Dios tiene dos problemas tremendos. Dios tiene dos problemas. Que a Dios se le va la mano en bendecir y se olvida cuando alguien confiesa el pecado, sufre de amnesia. Se olvida. Así que si alguien va por allí a hacerle recuerdo, ¿cuándo en la vida has pecado? No. Pero eso no nos entra en la cabeza. Porque nos quedamos estacionados allí, porque las tinieblas van a usar el recuerdo de la vida pasada para acusarnos o condenarnos. Entonces, por eso es que yo debo desarrollar una conciencia de justicia. ¿Estamos acá? Le dije que ¿qué debe desarrollar? Una conciencia de ¿qué? De justicia. Porque, señores, usted no crecerá ni avanzará si usted no cree que usted es justo. Si usted no cree que usted es bueno, si usted no cree que usted es santo, si usted no cree que usted es puro, usted no avanza en este camino. Tiene que creérsela. Usted no se va a desarrollar a ese nivel porque usted se esfuerce, porque usted luche, porque usted batalle, porque usted haga. No, usted hace todo aquello y se le convierte en obra. En obra simplemente. Y luego mañana vuelve y repite la historia otra vez. Y mañana vuelve y repite la historia. Porque haga lo que haga, nunca alcanzaré ese nivel. Porque el hombre no tiene la capacidad, por más sacrificio que haga, de cambiarse o transformarse y decirse, Señor, ahora sí estoy a tu nivel. Ahora sí soy igualito a ti. Ahora sí soy tan santo como tú eres. Nadie lo puede. Por eso tiene que ser por fe. Y al ser por fe, ¿qué es lo que voy a desarrollar? Una conciencia de justicia. La conciencia de justicia es una revelación de Dios en el espíritu de uno, que hace que yo entienda y crea, porque yo puedo saber que soy bueno, pero otra cosa es creerlo y vivirlo. ¿Estamos acá? Yo puedo saber que la Biblia me dice que yo soy bueno, pero cuando trato de echar a rodar eso, Dios mío, la condenación me come. Pero cuando empiezo a desarrollar esa bendita conciencia de justicia, señores, ya lo pasado. ¿Ustedes se acuerdan de lo que cantaba el profeta José? ¿Verdad? Ya lo pasado, no me... Así tiene que ser un cantante. El tipo cantaba algo que nunca lo puedo vivir. Pero esa verdad es nuestra. Ya lo pasado. No me interesa. Se acabó, se terminó. Porque yo no soy la misma persona. El hecho que tenga el mismo cuerpo y el mismo color y la misma voz, pero lo que domina este ser, que es el espíritu, es una nueva creación. Y debo vivir, yo debo entender que yo soy espíritu. La esencia real nuestra es que somos espíritu. Vivimos tenemos una alma y vivimos en un cuerpo. El problema, por eso es que Pablo dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne,
Porque uno como se conoce de afuera para adentro. Y si nos conocemos de afuera para adentro, estamos fritos. Porque ¿con qué es lo que vamos a encontrar? Con toda la podredumbre de la debilidad, del pecado, la mundanalidad y la carnalidad. Y bajo eso podemos dar el juicio y el dictamen más cruel. Pero cuando nos miramos de adentro hacia afuera, si te miras de adentro hacia afuera, ¿qué eres? Eres la justicia de Dios. Si te miras de adentro hacia afuera, ¿qué eres? Eres buena, eres justa, eres santo, eres un buen tipo, eres buena gente. Porque eso es lo que Dios hizo. Esa es la realidad, no lo que seremos mañana, eso es lo que somos ahora. Claro, hay que crecer, ineludiblemente. Entonces, si yo no creo que soy bueno, que soy justo, que soy santo, que soy una nueva criatura, que lo viejo pasó y que soy una... Porque miren, ¿cuál es la última creación que Dios hizo? Fue la iglesia. Nosotros somos la última creación que Dios ha hecho. Y de seguro que Dios hará muchas otras más. Pero en la escala es la última creación que Dios ha hecho, la iglesia. Entonces, el asunto es que le entre el agua al coco, a mi mente, a mi espíritu, que yo pueda entender, que yo pueda comprender por fe. Eso yo puedo perder todo el conocimiento. Y el conocimiento que tenga no me va a subir a ese nivel. Sí me va a ayudar a que yo entienda, pero se me tiene que revelar a mi espíritu. Amén. ¿Estamos acá? ¿De qué estamos hablando de día? Del color blanco. ¿Qué cosa? La justicia. Ahora, ¿por qué necesitamos? Regrésame entonces, hija, a Efesios capítulo 1, versos 18. Nos vamos al 19. Efesios 1, 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder con nosotros, con los que creemos en los procesos de su poder? Entonces, aquí está la cosa. ¿En dónde hemos caído nosotros los cristianos evangélicos, lindos, bellos, hermosos y preciosos? Como venimos de la línea Pentecostés, ¿verdad? Porque si venimos pentecostal, andamos con un costal día 5. Entonces, todo se mide por ayuno y oración. Y no es que el ayuno y la oración sea malo, es una herramienta poderosísima. Pero, como yo ayuné y oré, yo creo que ya tengo la garantía para vivir en victoria. O sea, hermano, usted sabe, yo ayuno, hermano, yo oro, aleluya. Pues claro, eso es lo que a mí me permite ser santo, ser justo, o sea que tú haces un sacrificio aparte del que Cristo hizo. O sea que el de Cristo quedó pequeño, así que tuvo que, y puede tener base escritural. Pablo dice, yo padezco y sufro para completar los padecimientos que faltaron. O sea, pues eso es otro rollo, sea otra cosa. Entonces, y no es que sea malo, el ayuno es importante, porque una de las cosas que el ayuno va a hacer es que va a hacer que yo desarrolle carácter. O sea, si lo uso correctamente, y una de las cosas que en el evangelio se necesita es carácter, señores. El evangelio es un evangelio de dominio propio. Y si no desarrollo, entonces el ayuno de eso muchas cosas, me habla del mundo espiritual, el sacrificio aumenta la unción, no, eso es un rollo de cosas tremendas. Entonces, pero aquí está hablando, y ahora yo puedo usar el ayuno y la oración para que la revelación de Dios se acelere en mi vida. Yo puedo ayudar el ayuno y la oración para acelerar la revelación de Dios a mi vida. Entonces está diciendo que sin revelación yo no entenderé este rollo de la justicia. Y en vez de estar arriba, estaré abajo. Entonces, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Qué dice? Para con nosotros, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Y
cuál la sorprendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación. O sea, hay un poder sobrenatural que opera con los que creen. Pero ¿quién es la gente que cree? Es la gente que tiene revelación y sabiduría, o sabiduría y revelación. Sin sabiduría y revelación va a ser imposible. Podemos creer por un momentito, pero no nos vamos a poder sostener en el tiempo y en el espacio. Pero cuando apelamos a la sabiduría y la revelación de la palabra, mire, eso es poderoso. Vamos al otro texto, por favor, el 20. Que lo voy a llevar. Estamos hablando de la justicia, ¿verdad? Que es el color blanco. Y la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándolo a sus ciertos lugares celestiales, ¿verdad? O sea, ese poder que hizo, lo levantó a Cristo de entre los muertos. Lo levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Amén. Ahora, mire el 2, 6 o 5 de este mismo libro. Efesios 2, 5 o 6. Ahí lo vamos a ver. Porque está hablando de él, aparentemente, pero está hablando de todos. ¿Correcto? Aunque estando nosotros muertos en pecado, murió él juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. El siguiente, el 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ese poder de la justicia operó creando un nuevo hombre, y no solamente creando un nuevo hombre, sino ascendiéndolo al lugar más alto de autoridad en todo el universo. Y no solamente lo puso a Jesús, sino que juntamente con él nos estableció. ¿Por qué? Por la justicia. Porque ¿con qué cara usted se podía presentar delante de él? Señor, aquí ven, usted sabe que vive la familia más importante de Popayán, Señor, y yo creo que yo me merezco sentarme en el lugar más alto del universo para gobernar. No puede. La única razón es en Cristo, en el cual operó o opera este poder. Regresemos entonces al capítulo 1, el 20, donde estábamos. Correcto, vayamos al 21. Sobre todo porque, mira, para poder ponerse sobre todo eso, yo tengo que tener derecho legal de la justicia. Yo no puedo tener, es que yo me siento carnal, es que yo me siento mundano, es que yo siento que todavía el pecado me habla, hermano. Aunque ese es su derecho, pero no va a poder gobernar, porque ese es un trono, una silla de gobierno, de reino. Y quien se para allí para gobernar no tiene condenación. Ha crecido en la justicia. Sabe que es bueno, sabe que es recto, sabe que es justo, sabe que es puro, sabe que es santo. No opera simplemente por los dones, opera por el desarrollo de la naturaleza de justicia en la vida de él, por el desarrollo de esa conciencia de justicia. Entonces, el nombre lo puso sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en él. O sea, esa es nuestra posición hoy por causa de la justicia. Cuando Dios nos hace su justicia, no nos hace simplemente para que el diablo no nos toque, no, nos hace para que vivamos por encima del diablo, reinando, gobernando, estableciendo su gloria, su dominio, su poder, su potencia, su gracia en esta tierra. ¿Estamos acá? ¿De qué estamos hablando? Del color blanco. ¿Qué equivale al color blanco? Justicia.
porque a la novia del Cordero se le ha concedido que se vista de lino blanco, limpio y resplandeciente, porque el lino blanco son las acciones justas de los santos. Pero ¿qué dice en Romanos 5:17? Leímos, ¿verdad? Que por la abundancia de la gracia recibimos el don de la justicia. O sea, Cristo se dio todo, hizo un derramamiento de sangre completo para que en ninguna de las áreas de nuestra vida quede un requisito de condenación, sino que la condenación pueda ser quitada de todas las áreas de nuestra vida. Ahí está, ¿verdad? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida. ¿Para qué la justicia? Para reinar en vida. Muchos más reinarán en vida. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si yo no creo en justicia, yo no puedo reinar en vida. El pecado reina sobre mí, el diablo reina sobre mí, la condenación reina, la carne reina, la mujer reina, el marido reina, todo el mundo reina por encima de él. No puede. Entonces, ¿cómo yo voy a gobernar? ¿Qué es? Porque hablamos mucho de lo que es reino, gobierno, ser rey. Nadie puede ser rey y gobernar como rey si no ha crecido en justicia, si no ha entendido lo que es el don de la justicia, si no ha entendido lo que es desarrollar una conciencia de condena, de una conciencia de justicia y quebrantar la conciencia de condenación, porque va a tener que desarrollarla, porque Satanás ya sabe que trabaja a tiempo completo, trabaja, mire, en un 24/7, trabaja sin parar, condenando, trayendo a la memoria recuerdos de la vida vieja, de la vida pasada, y no falta que por ahí se encuentre un amigo y le dice, y me estaba acordando de ti cuando nos íbamos por allá con las viejas esas, y te acuerdas allá, y tú eras el más terrible, oye, Dios mío, y todo, y sale de allí, y el otro allá, la pana, tú eras el alma de la fiesta, desde que tú te has hecho hermanito, ñaño, vente, por favor, todo lo que a tú te gusta lo tenemos listecito, usted va, todo pago, no pague nada, ñaño, porque usted, o sea, Dios mío, y le trae en la memoria todo eso, y donde no está bien parado, cuando le sale por ahí una vieja le dice, no me diga que usted ahora se hizo de otro equipo, si usted era un macho. No me diga que usted ahora se hizo hermanito porque usted. Porque para yo poder saber que usted no es, demuéstremelo a mí. Porque si no yo lo voy a gritar a todas las viejas y lo voy a subir por las redes sociales que fulano de tal cambió de equipo. Así que o me lo demuestra a mí para yo poder testificar. Conocí a un amigo, un muchacho, se encontró con una muchacha en un carro y el hombre le dijo, no me digas que tú se has hecho. Y le habló, y tipo, estaba recién comenzando la vida cristiana, se arrebató. Le dijo, yo te voy a demostrar que yo me he cambiado de equipo. Lo sacó el diablo para afuera y después de un tiempo lo mataron. Ese era lo que quería el diablo. Entonces, mire usted, ¿la justicia para qué? Para reinar en vida. O sea, cuando hablamos nosotros, mire, estamos hablando solo de un color y todavía no hemos terminado. Puedo decir que no vamos a terminar. O sea, son códigos que están allí, que están establecidos para que yo tenga la referencia, para que yo lo vea cuando vea lo blanco. Estoy hablando de justicia, estoy hablando de santidad. Ahora, yo no puedo vivir una vida de santidad si primero no entiendo la justicia. ¿Serio? Si usted no cree que es bueno, nunca crecerá lo bueno en su vida. Yo tengo que creer. Por eso es que dice el apóstol, el escritor a los hebreos, dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor.
Pero ¿qué es la paz? Cuando usted mira Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Significa que la paz es un efecto de la justicia, pero la paz es la antesala a la santidad. Entonces, para yo poder tener paz, yo tengo que primero establecerme en la justicia por fe. Y entonces se establece la paz. Y eso me va a permitir crecer en... Ahora, cuando estamos hablando de paz, no estamos hablando que no haya lío. Ya me la idea, porque rápidamente le digan, ay, se acaban los problemas. El lío puede continuar, pero es un asunto interno de convicción de tu espíritu, que a tú se te acabó la guerra esa del pecado, la batalla esa, y tú estás por encima de aquello, y tú le has creído a Dios que tú eres santo, que tú eres bueno, que Él te hizo santo, que todo lo bueno que Él lo transfirió a tu vida, que todo lo feo y horrible que tenía, Él lo absorbió, como dice Pablo, que lo mortal es que lo mortal es absorbido por la vida de Dios absorbió todo lo mortal, todo lo malo, todo lo corrupto, todo lo perverso y estableció su justicia en mi vida y por lo tanto yo soy bueno, yo soy justo, yo soy santo, yo soy puro, por mi fuerza no, por gracia, por fe, por su justicia. Entonces, la justicia es para reinar ¿en qué? En vida, ¿verdad? Entonces ya miramos ahí lo que es justificado por la fe. Regresemos entonces a Efesios para ver si vayamos al 21 entonces, sobre todo principado, pero ya lo vimos. El 22, y sometió todas las cosas bajo su pie, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Miren, Cristo, usted recuerda que Cristo llegó el día en que le dijo a los que le querían seguir, le dijeron, maestro, te seguiremos donde tú, queremos ser tus discípulos. Le dijo, miren, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, Cristo es la cabeza, faltaba ese cuerpo que era la iglesia para sentarse allí. Hoy ya Cristo pudo descansar su cabeza en el cuerpo que somos nosotros, su iglesia. Entonces, y sometiendo las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Entonces, es lo que yo le decía. Nosotros podemos hacer una guerra, diablo, yo vengo, y te ato, y demonio, y esto, lo otro acá. Y podemos hacer una guerra. Pero cuando tú miras la escritura aquí, ¿cómo tú le vas a hacer guerra a quien lo tienes sometido? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Cómo le vas a hacer guerra? No, ¿de qué estaba hablando a mí? Entonces, ¿qué guerra voy a hacer? Voy a hacer mi guerra, la guerra de mi derecho, a proclamar mi derecho. Yo soy el heredero, yo soy el hijo. Vengo para proclamarte que acepto la propuesta que el Padre me hizo, que te ponía bajo mis pies. Eso, ahí estás. Esa es nuestra realidad, no mañana, hoy. ¿Por qué? Por justicia, por gracia maravillosa. Sí, el siguiente verso, por favor. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. O sea, la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. ¿Y en dónde está la plenitud de Dios? En el cuerpo. Por eso es que dice Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versos 9, 10, dice, y vosotros estáis en él completos, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. O sea, en Cristo estamos completos, pero en realidad en Cristo estamos completos cuando nos unimos. Porque eso entonces va a hablar de unidad. ¿Estamos acá? Amén. Entonces, mírate hasta dónde podemos llegar cuando hablamos de justicia. Hasta dónde podemos llegar cuando hablamos del color
blanco. ¿En dónde te deja el color blanco? Te deja posesionado en el cielo, a la diestra del Padre. Te deja posesionado en el cuerpo. Te deja posesionado por encima del principado, de potestades, de gobernadores, y no solo de este siglo, sino también del venidero, porque usted tiene que decir, por la justicia de mi Padre Celestial en Cristo, estoy siendo preparado para también gobernar en el siglo venidero, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ese es el detalle de la justicia. La justicia eterna va de eternidad a eternidad. Nos prepara aquí. Si usted gobierna aquí, si usted reina aquí, si usted se para, si usted crece, si usted se desarrolla, porque esta es tu realidad. Amén. ¿Estamos acá? Tú lo ves usted medio tristón, no me dicen nada. Sé que le gusta, no le gusta, no sé, pues ya me preocupo yo. Ya entro en condenación. Entonces, cuando tú ya tienes todo, cuando tú ya tienes todos los materiales para construir el edificio, ¿qué haces? Tienes los materiales, tienes los maestros, tienes el arquitecto, tienes el ingeniero, tienes todo. ¿Qué haces? Mano a la obra. Si tenemos todos los materiales para poder construir el edificio de justicia poderosa, pues vamos a construirlo entonces. Vamos a construirlo. Vamos a trabajar para que crezca. ¿Usted quiere eso? ¿Sí? Le metemos unos cuantos martillazos y ponemos unas cuantas líneas, por lo menos dejar parados unos cuantos pilares allí, y ya de ustedes siguen ahí, siguen con su madre allí desarrollándose y echándole para adelante aquí, ¿verdad? Le metemos más entonces, ¿no? Ahora, esta posición aquí es la que nos establece en justicia, en realeza, nos da el derecho legal. Porque mira, oíme, la tierra se entrega a los hijos, pero no solo a los hijos, porque en el reino todos podían ser hijos, pero a uno solo se obedecía al rey. El resto, que mira, Adonía y todo eso que le quisieron usurpar el trono de Salomón, el tipo fue y se metió y se agarró los cuernos del altar. Le dijo Salomón, nada, igualmente bájalo, traspásalo a este. Porque la tierra obedece no solo a hijos, sino a hijos reyes, a los que tienen legado. ¿Estamos acá? Entonces, cuando tú creces en justicia, automáticamente aparece el rey. Es decir, te la justicia. No tiene que hacer fuerza. Aparece el rey. La justicia lo que te da luz es el rey. La justicia te da luz el sacerdote. La justicia te da luz un hijo excelente. Por eso es que cuesta poder desarrollar todas estas áreas, porque lo que va a hacer que desarrolle aquello y que aparezca, es que la gente entiende esa justicia por gracia. Y mientras la gente entiende la justicia por gracia, cada vez deja menos de pecar, porque cada vez aprende a crecer mayormente. Entonces, vamos a meterle unos cuantos martillazos a eso para poder edificar y crecer en esa ruta. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 3 en adelante, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Y aquí usted se va a dar cuenta. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino. ¿Qué dice que nos han sido qué? ¿Que nos van a dar o que nos han sido qué? Ya no las dieron. ¿Por qué? Por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El detalle es que nosotros accesamos al poder, pero no al conocimiento.
Y podemos tener el poder, tengo el poder, Cristo está en mí, pero como no tiene conocimiento, no va a poder echar mano a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El otro verso, por favor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿A cuál es el problema que me enfrento? A una naturaleza carnal del hombre viejo. Entonces, me dice que para yo combatir aquello, me ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por esa palabra, por ese conocimiento, yo llegue a ser participante de la naturaleza de mi Padre Celestial. Y cuando esa naturaleza de mi Padre Celestial se desarrolla en mí, hecho está todo. Bájenme el siguiente verso, por favor. Vosotros ya entendiste que hay que desarrollar naturaleza, que hay concupiscencia, que hay deseo, que hay condenación, y que donde no desarrollas la naturaleza de Dios en tu vida, el cuco te va a arrastrar con todo, porque no vas a poder soportar el deseo y el deseo, porque hay hermano, ayúdenme a orar, que yo me siento tentado ahí. Se fue el diablo, está bien, correcto. Hermano, otra vez me molesta. Se fue el diablo, está bien, correcto. Y hermano, otra vez, hermano, se fue. Ya a la larga se lo lleva el peso. Porque no va a pasar, reprende y reprende. Él tiene que vivir en victoria sobre el pecado, sobre el diablo, cuando desarrolle carácter, naturaleza. Entonces, para eso le han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella desarrolle naturaleza. ¿Estamos? Entonces, vosotros también poniendo ¿qué? ¿Toda qué? ¿Toda qué? ¿Toda qué? ¿Toda qué? ¿Toda qué? ¿Toda qué? Sacúdale la silla, dígame. Sacúdale la silla. Hay que poner evidencia, hermano. Hay que poner evidencia, hermano. Pero hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. No hay que dejarlo pasar. Esto es ya, esto es ahora. Diligencia. Hay que despertar. Ahora. Por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento, el otro por favor. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad, el otro. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El siguiente. Porque si estas cosas no están en vosotros, nos dejarán estar ocioso, vago, perezoso, sinvergüenza, solo quiere comer nada más. Y cuando lo llaman a la obra del reino, no puedo, estoy ocupado, estoy cansado, mi mujer, mi marido, el perro se atragantó, tengo que llevarlo al veterinario. No lo dejará de estar ocioso ni sin fruto en cuanto a todo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, señores, si no ponemos diligencia en crecer, nos pasamos toda la vida machacando un cuento y no pasa nada. Porque usted no va a dar fruto, porque bueno, aquí se tiene que desarrollar esas virtudes, esos caracteres. Es el fruto del Espíritu, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios desarrollada en mi vida es lo que va a hacer que yo afuera pueda manifestar diligencia, de operatividad, de trabajo y pueda dar fruto. Si el fruto de Dios en mí no se ha desarrollado su naturaleza, por más que me empujen, por más que me tiren, por más que me aplasten, por más que me digan, yo estaré seco. Porque no sabré cómo hacer
aquello, porque esa no es la vida que yo tengo, esa no es la naturaleza que yo he desarrollado. ¿Estamos acá? Va el otro verso. El 9, por favor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Ahí le da suavecito. Y por último se arrebata. ¡Ay, sí, algo más claro! Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Todos los días, Señor, perdóname, yo toda la vida he sido adúltero. Tiene 10 años con el mismo cuento. Ni siquiera se puede inventar un pecado nuevo o un demonio nuevo. Porque como él no ha crecido, su conciencia no se ha desarrollado, tiene una conciencia de condenación y para él sigue siendo el mismo pecador y el mismo carnal de toda la vida. Y entonces, cállame, Dios mío. Yo soy malo, perverso, Señor, desde nacimiento, Señor, yo no sé. ¿Qué se puede hacer con esa cosa? Usted no lo puede mandar a la guerra y se desanima al resto. Entonces, el asunto no es complicado, solamente que hay que. Por eso es revelación y sabiduría, o sabiduría y revelación, para poder entender. Y va el otro verso, por favor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación, elección. Porque haciendo estas cosas, ¿cuándo caeré? Jamás caeré. Me resbalo, hermano. No, la tentación, hermano, pecado, Dios mío, el diablo, toda la vida ha sido diablo. Dice, no espere que cambie. Pero si yo he desarrollado el carácter de Cristo, la naturaleza de mi Padre Celestial, las virtudes del Espíritu, por lo cual, hermanos, tanto procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuándo va a caer? Jamás. ¿Qué les parece? El mexicano, ¿cómo le quedó los hombres? Estamos hablando de justicia. El color blanco. Por eso es que le digo, son códigos. Son códigos. Son códigos. Entonces, cuando usted recorre ese código tiene función profética cualquier cantidad. Aleluya. Porque ¿qué es lo que voy a desarrollar? Yo voy a desarrollar el hombre justo que hay en ti, la mujer justa que hay en ti. Tú eres una mujer justa, recta, santa, pura. Esa es la realidad. El que tenga ideas acá raras, extrañas, eso es del diablo. Eso es producto de no entender, de no crecer. Pero cuando te empoderas en la palabra, tú empiezas a votar eso. Yo lo rechazo, yo lo renuncio. Padre, dame revelación y sabiduría sobre la justicia, Señor amado. Porque cuando yo miro la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Que nos hizo nueva criatura. ¿Qué dice la Escritura? Que nos hizo más que vencedores. ¿Qué dice la Escritura? Que somos el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice la Escritura? Que nos hizo santos como Él. Cuando usted mira la Escritura y en especial mira las cartas paulinas, usted va a mirar a un superhombre del cual habla Pablo. Un superhombre, Cristo. Dice, Dios mío, ¿cómo así? Primero ese tipo cree en justicia. Para poder posicionarse en esa realidad, él tiene que entender el color blanco, justicia. Yo soy justo, justicia, Padre amado, dame revelación y sabiduría. Declaro el espíritu de revelación y sabiduría sobre mi vida, sobre la justicia, crece mi vida. Por eso es que Pablo, Romanos capítulo 1, versos 17. Por eso es que Pablo, esta carta, Romanos es una de las cartas donde Pablo habla de toda la podredumbre de la humanidad.
Y no solamente del impío, sino del que supuestamente cree en Dios. Pero, ¿qué dice? Porque en el Evangelio, ¿qué cosa? Se revela. O sea, esto no lo vas a entender por otra vía, sino es vía revelación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ¿por qué vive el justo? O sea, no hay otra manera. Si yo no me paro a creer, no me voy a poder desprender de mi vida vieja, de mi vida pasada, de la carne, del mundo, no voy a poder avanzar. Y todo el avance que tenga, mañana se retrocede porque va a aparecer la conciencia de condenación. Ahora, este es un nuevo tiempo, un nuevo ministerio de gracia maravilloso. La ley no tenía eso. Por eso la ley cada año llevaba a cabo lo que era el sacrificio de la expiación, porque mientras los meses venían a la gente le iba cayendo la conciencia de condenación. Y por eso se llevaba a cabo el sacrificio. Cuando participaban del sacrificio de la expiación, ¡ay! Tenemos vida para vivir otro año. ¿Por qué? Porque la ley nunca pudo hacer perfecta la conciencia de nadie. Pero la gracia dice que uno de los objetivos de la muerte de Cristo y del derramamiento de su sangre es para darnos una conciencia perfecta. O sea, que yo pueda, porque así como puedo creer que he sido pecador, que he sido esto, que he sido lo otro, lo he hecho a un lado eso, y ahora yo creo lo que Cristo ha hecho en mí por su sangre, por su muerte y su resurrección. Si yo no puedo creer aquello y pararme en esa verdad y desarrollarlo, yo voy a dar demasiados manotazos de ahogado en la vida cristiana, porque los errores, la falta, le van a comer vivo y las tinieblas se van a entrar. Mire Romanos capítulo 8, versos 1. Ahora pues ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús. Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es verdad, dicen los escritores que esas otras palabras fueron interpoladas, o sea, no existen en el original, pero en realidad no están de más. Pero en realidad, ¿qué es andar? ¿Qué es andar? Porque usted sabe, cuando usted le pregunta a la gente, ¿cómo se vive en el Espíritu? La gente le dice una cosa, otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Pero ¿qué vivir en el Espíritu? Primero que para vivir en el Espíritu se vive por fe. Se vive por fe. Una cosa son las manifestaciones de dones y cosas por el estilo. Eso no tiene que ver con vivir en el Espíritu, porque si no la burra de Balaam hubiera vivido en el Espíritu también. Claro, eso no tiene que ver nada. La burra de Balaam veía visiones, tenía revelaciones, veía el ángel y Balaam no lo veía, así que la burra era súper espiritual. Entonces, la gente confunde espiritualidad con lo que es operación de dones, y eso es una cosa, eso opera por gracia, no quiere decir que yo esté bien o esté mal y cosas por el estilo. Los dones son manifestaciones de su gracia para Dios contradecir la obra del infierno y mostrar su poder y su gloria maravillosa sobre los hombres, sobre el pueblo, sobre la iglesia, sobre el mundo. Cuando el mundo ve a alguien cambiado y manifestado, dice, Dios mío, este Dios es real, este Dios es poderoso. Pero vivir en el Espíritu, primero es por fe. Y vivir en el Espíritu es desarrollar el fruto del Espíritu o estas virtudes. Vivir en el Espíritu es vivir la vida del reino, vivir la vida del reino o del cielo en la tierra. Y esa vida no se la vive por aquí y allá. Esa vida es naturaleza. De lo que estamos hablando ahorita es desarrollar naturaleza. Usted no crece porque tiene un poco de información en la cabeza. Cuando esa información se le traduce en naturaleza, entonces usted creció. Pero si la información que usted tiene, cuando es metido al fuego de la prueba, se le quiebra, significa
que no ha podido desarrollar todavía la naturaleza de ese conocimiento. Por eso es que dice que nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. El objetivo de Dios y del crecimiento de su pueblo es que la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo en nuestro espíritu se desarrolle. Eso es el verdadero crecimiento. El otro reto es que provocamos un derramamiento de su gloria, de su poder. Por el momento estamos ricos, sabrosos, pero cuando salimos de allí, de la pelea, el lío, la amargura, el diablo se cruzó, se le robó la bendición y cuántas cosas por el estilo. Significa que no tiene vida en el espíritu. Es carnalito como el mexicano. Hola, mi carnal, es eso. No ha crecido porque no puede traducir el conocimiento en naturaleza. ¿Estamos acá? El éxito es cuando yo aprenda a traducir ese conocimiento en naturaleza. Ahora, se genera el problema tremendo porque uno no sabe cómo traducir el conocimiento en naturaleza, ¿verdad? Porque, ¿cómo usted vive la Biblia? ¿Cómo usted vive la palabra de Dios? ¿Cómo usted vive la palabra? ¿Cómo usted practica la palabra? ¿Qué usted hace para practicar la palabra? Usted tiene la Biblia, seguramente usted practica la palabra o la carga por gusto. Pues si usted es creyente, usted tiene que practicar la palabra, pues. No estoy preguntando a nadie que no entienda eso, pues. Accionar, dice. Tú no puedes vivir la palabra hecha solo para creerla. Solo para creerla. Entonces, yo creo esta palabra y como veo que no me puedo cuadrar en ella, porque ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo con la palabra? Hacer que la palabra produzca en mí la naturaleza. El problema es que la gente dice, yo estoy viviendo la palabra, ¿hasta cuándo la vivirás? El día que te metan a la presión, chao. Mano, usted sabe, la situación es dura, difícil, ya uno no puede, pues hermano. No. Entonces, lo creo, ¿verdad? Y eso tiene que hacerse en mi naturaleza. Entonces, el Espíritu Santo, su función, una de las funciones es hacer que la palabra en mí crezca. Pero ¿cómo va a crecer la palabra en mí? En naturaleza. Amén. Entonces, por eso es que es la revelación. Porque la revelación y la sabiduría va a hacer que yo acepte la palabra. Que yo la pueda creer, que yo me pueda posesionar en ella, que la palabra pueda emerger dentro de mí, que yo pueda experimentar el desarrollo de la viva palabra en mi vida. Porque si trato de vivir la palabra al estilo de la ley, ya usted sabe que eso es bien difícil. Entonces, no hay condenación para quién. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén, amén. Significa que para ti no hay Condenación. no hay condenación. Va al siguiente texto, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué hizo? ¿Te va a librar? La ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque usted es la justicia de Dios. Y si usted es la justicia de Dios, la ley del Espíritu de vida quebró la ley del pecado y de la muerte. Amén. Pero, ¿qué es la ley del Espíritu de vida? ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? La justicia de Dios, ¿verdad? Y esa justicia de Dios, ¿qué es lo que va a desarrollar en mí? Naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? Póngale el fruto del Espíritu o lo que vimos allá en segunda de Pedro. O sea,
la ley va a desarrollar una naturaleza en mi vida. Entonces, por eso es que dice, porque la ley del Espíritu de vida incluye su libertad, la ley del pecado y de la muerte, porque esa ley produjo, la ley del Espíritu de vida es el Espíritu Santo con su carácter, por la palabra desarrollándolo en mí. Así que se vuelve una ley inquebrantable, porque no es la palabra que yo trato de vivir, yo soy la palabra. Eso es lo que yo soy, esa es mi realidad, esa es mi naturaleza, ese es mi carácter. Siga el siguiente texto, por favor. Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto de la ley y por la carne, Dios envió a su en semejanza de carne, ¿de qué? De pecado. Y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó. ¿Qué hicieron con el pecado? Lo condenaron. Y dice otro texto que lo destruyeron. O sea, el pecado, ¿cómo está? Condenado, destruido. Para nosotros los creyentes, para el mundo que no conoce a Cristo, pero para nosotros esta es nuestra realidad de justicia. Vaya por favor el siguiente verso. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme. Porque el Espíritu, la ley hablaba de una perfección que no le podía dar a la gente. La ley hablaba de la perfección, no le daba esa perfección a la gente, pero la mataba si no vivía. Porque la ley estaba hecha era para manifestar el pecado, no para perfeccionar a nadie. A nosotros se nos ha dado el que podamos vivir la justicia de la ley. El siguiente texto, por favor. Porque aquí entramos en el dilema ese que decía, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En dónde se genera la gran batalla? Aquí. Se genera aquí, producto de una conciencia. El siguiente, por favor. Porque el ocuparse de la carne, ay, yo no puedo. Yo toda la vida he sido malo, yo he sido pecador, tantas cosas que he cometido, yo no creo que Dios me haya perdonado, por más que yo voy a la iglesia, por más que dicen, pero yo no puedo creer aquello, que esto, lo otro, y aquí y allá. O sea, porque lo que piensan, porque el ocuparse de la carne, ¿sabe qué? Es muerte. Que es muerte, lo separa de la comunión del Espíritu, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Porque la justicia de Dios, el efecto de la justicia es paz. El siguiente texto, por favor, y vamos terminando por aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios. Mire usted todas estas cosas maravillosas, preciosas, hermosas, bellas, lindas, en cuanto a nuestra realidad de lo que somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos son la justicia de Dios? Amén. No. ¿Cuántos son la justicia de Dios? Amén. Ustedes me están hablando como cuando la gente se va a despertar. Como que quiere hablar en lengua. Medio raro. Yo le pregunto, ¿cuántos son la justicia de Dios? Amén. Esa es la realidad, esa es la justicia de Dios. Sí, esa es la realidad. Eso es lo que usted es, no mañana, sino ahora. Amén. ¿Se puede considerar usted así de esa manera? Justo, recto, santo. Entonces, cuando usted entra por la puerta del altar, que usted entra a proclamar, Padre, aquí quedó sepultado el hombre viejo, el malvado, el perverso, el injusto. Aquí quedó sepultada la condenación, porque aquí yo fui resucitado en un hombre justo, en una mujer justa, en un hombre santo, bueno, puro. Aquí, Señor amado, muero a mi voluntad y acepto tu voluntad. Señor amado, aquí, Padre, se desarrolla tu naturaleza justa, recta, santa, pura. Aquí, Señor amado, crece en mí el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, Señor amado. Por lo tanto, pongo
diligencia para poder trabajar esto. ¿Qué hay que poner? Hay que añadir a la fe, ¿qué? ¿Qué hay que añadir a la fe? O sea, añadí a vuestra fe virtud. Yo estoy con el verso 5 de segunda de Pedro, capítulo 1. Añadí a vuestra fe virtud es excelencia. O sea, virtud, o sea, lo primero que Dios quiere que yo haga es que le eche mano a la excelencia. Que me aburra de la vida carnal, de la vida esa rara, extraña, y ahora me determine yo crecer, ahora que yo sé que soy justo, que soy bueno y estoy en eso. O sea, le voy a echar excelencia porque yo voy a creerle a Dios que yo soy lo que Él es. Él es justo, yo soy como Él. ¿O no es así? Somos como Él es. Él ama, yo amo, porque todo lo que Él tiene me lo dio a mí. Amén. Y por lo tanto yo no soy en mi fuerza, yo soy en la fuerza y en la potencia de Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces voy a usar la fe para añadir ¿qué? ¿Cómo le vamos a meter virtud a aquello? ¿Cómo vamos a usar la fe para echarle virtud? Entonces yo voy a necesitar revelación para poder creer, para poder subir el nivel, porque no es suficiente con confesar. Hay veces nuestra confesión está por debajo de lo que nosotros creemos y creemos que confesando se va a producir fe y la confesión no produce fe. La confesión sostiene la fe que se produjo por la revelación. Tú puedes pasar confesando todo lo que quieras y no se te va a producir, te aburre, te cansa, hasta la garganta, la mandíbula se te traba de tanto decir, mira, no digo nada. Pero cuando hay revelación, alabado Jesucristo, esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que orar por revelación y por sabiduría. ¿Para qué? Señor amado, gracias. Tú me hiciste santo, tú me hiciste bueno, por el poder de tu justicia, Señor amado, gracias. Las virtudes de Cristo, las virtudes de su amor, las virtudes de su paz, de su gozo, de su paciencia, de su benignidad, de todo aquello, crecen en mi vida, crecen en mi vida. Padre, gracias, gracias. Me hiciste excelente como tú eres excelente. Yo lo creo, Padre amado, lo recibo. Ay, Padre querido, a ti el honor, a ti la gloria. Derrama más revelación y sabiduría. Creo por revelación, creo por sabiduría, Padre amado, para aumentar el nivel de fe, Señor amado, aleluya, y el nivel de crecimiento de tu naturaleza, del fruto del Espíritu, del carácter de Cristo, Padre, en mi vida, lo creo, crece, ama, toca, vamos, vea, o sea, y todo no es difícil. Es porque es un asunto de fe, por eso dice, añádele a la fe virtud. ¿Y a la virtud qué? O sea, sin conocimiento yo desarrollaré ciertas áreas como suele suceder. Porque al no meterle en la ruta de lo que es este campo de justicia a producir la vida de Dios en nosotros, producimos lo que sabemos, lo que podemos, pero mucha cosa se queda en el tintero allí. Entonces no alcanzamos a producir un hombre, una mujer justa realmente como tiene que ser. Porque producir un hombre justo, una mujer justa, no quiere decir que alguien que nunca se equivoca, no quiere decir que alguien que nunca va a cometer un error, va a cometerlo, pero ese no se va a quedar allí plantado. Ese lo va a corregir, ese va a ser como David. David cada vez que fue confrontado en una falta, cuando tú lo ves, la superó. No la volvió a cometer. Cada vez que a David lo confrontaron con situaciones, tú no lo miras a David que el profeta vuelve otra vez a replicarle la cosa, el tipo se paraba en Dios y ¿está bien? Reconozco mi error, reconozco mi falta, pero voy a trabajar por la gracia de Dios Todopoderoso para ser perfeccionado en esa área. La justicia de Dios, la naturaleza del Padre, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, tiene que crecer en mi vida. Y yo lo creo, Señor amado, y me dedico a eso. Por eso es que habla de diligencia. Porque si no llevamos a la gente por esta ruta, los crecimientos no se generan, no se dan, se puede
generar una multiplicación de cualquier cantidad de gente que llega, pero la gente no tiene la madurez. No, es como hacer que una nena de 11 años, 12 años quede embarazada, puede salir embarazada y tener un bebé, pero no tiene la madurez para poder cuidarlo, para poder darle crecimiento, para poder darle desarrollo. ¿Por qué? Porque le falta desarrollo, le falta crecimiento, le falta madurez. Entonces podemos provocar mucho lo que la gente le llama crecimiento, multitud de gente, pero en realidad el verdadero crecimiento es el crecimiento de mi persona, el desarrollo de Cristo en mi vida, de las virtudes del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, el desarrollo de la naturaleza. Por eso es que esos colores me persiguen. A la entrada del atrio están. Y cuando me voy a meter al lugar santo, están. Y cuando me quiero meter al lugar santísimo, están. Salgo de ahí, están en el lugar santo. Llego al atrio, o sea, por donde quiera están los colores. ¿Qué quiere decir? No te descuides, no te descuides. Ahora, usted encuentra, hablo de la puerta rápidamente. La puerta, ¿verdad? Tenía 50 codos, ¿verdad? De un lado había 15, 3 estacas, estaban los 20 con las 4 estacas y estaban los 15 con 3 estacas, ¿verdad? Si usted va a encontrar allí, ¿qué es lo que usted va a encontrar? Usted une 15 y más 15 del otro lado, 30. La edad madura de Cristo para desarrollar el ministerio, crecimiento. Pero, ¿cómo se genera aquello? Entonces tú vas a encontrar 20 codos, que son los que forman la puerta de entrada, donde están los 4 colores, ¿verdad? 20, ¿verdad? El número 5, ¿qué representa? Gracia. Gracia. ¿Cómo te desarrollas en justicia? Por gracia, fe. ¿Cómo te desarrollas en realeza? Por gracia, fe. ¿Cómo te desarrollas en lo que es sacrificio y sacerdocio? Por gracia, fe. ¿Cómo te desarrollas en paternidad? O sea, eso está tan lleno de gracia, está tan lleno de fe, que tiene que ser llevado al nivel de revelación. De lo contrario, yo voy a hacer un trabajo y no voy a ver el fruto. Pero cuando lo llevo, por eso es que yo hablaba con su pastora, profeta, le decía que mire, la iglesia tiene que ser llevada a tiempo de oración y ayuno para buscar revelación y sabiduría. Que se active la revelación, que se active la sabiduría, que se active para que la palabra que se suelte, la gente la pueda entender, la pueda digerir y no se quede una